Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Alan Gómez. Soy coordinador del Comité de Sustentabilidad en la Asociación de Bancos. No sé si me ayudan, ¿me podrían confirmar nada más si ya la presentación se ve? Gracias. Perfecto. Les decía muy buenos días, mi nombre es Alan Gómez, coordinador del Comité de Sustentabilidad del ABM. Para mí es una gran oportunidad y un gran placer el estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y compartiendo particularmente todas las actividades que estamos haciendo y desarrollando desde la banca en torno a la sostenibilidad, a los, pues sí, en general al desarrollo sostenible, a los acuerdos de París, a la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Y el día de hoy les vamos a compartir, como les decía, diversas actividades desde que se vienen desarrollando tanto en los comités como eh, en los bancos directamente, ¿no? Empezaré platicándoles un poquito sobre por qué está metida la banca o cómo está involucrada la banca en todos los temas de sostenibilidad. Me gustaría empezar tocando justamente que existen tendencias globales, bueno, tendencias, iniciativas globales que van marcándonos el paso, no nada más a la banca, sino a la industria en general, a la sociedad, a los países, ¿no? Particularmente, dos hitos que nosotros consideramos muy relevantes que han sucedido en los últimos años son los objetivos del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron lanzados en 2015 por las Naciones Unidas y que son la continuidad de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿no? Los del Milenio fueron el periodo 2000-2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en el periodo 2015-2030. Y en estos encontramos 17 objetivos que básicamente establecen cuál es la agenda tanto para países como gobiernos, como ciudadanos, sociedad civil, academia, sector privado, por supuesto, y cómo cada uno de nosotros vamos aportando en este rumbo, ¿no? En este camino, en estas actividades que se tienen que ir desarrollando para reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás. Otro hito que nosotros consideramos muy importante son los acuerdos de París. En 2015, ustedes recordarán, fue uno de eh, el segundo acuerdo al que se logró llegar después del protocolo de Kioto eh, para combatir el cambio climático. Los acuerdos de París consideramos es uno de los más importantes y apoyan bastante en alcanzar mantener por debajo la meta de los 2 grados centígrados para que el mundo pueda controlar los impactos negativos del cambio climático, ¿no? Este acuerdo fue aprobado en el 2015 por más de 196 países en el mundo y está bajo el cobijo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático. Siguiente, por favor. Bien, ¿por qué son tan relevantes estos dos temas? Bueno, particularmente en el mundo, los efectos del cambio climático, ustedes saben, ya son bastante conocidos, conocidos hasta cierto punto. Hay bastante incertidumbre todavía en algunos otros. Hay todavía mucho por estudiar. En el mundo se está desarrollando todavía bastante investigación y bastante avances al respecto. No obstante, ya hay claridad de que el cambio está afectando la forma de vida, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Se están agotando los recursos naturales, no nada más por el cambio climático, quiero aclarar, esto ya es algo que es una tendencia que viene de atrás. Sin embargo, el cambio climático lo que está haciendo es ayudar a acelerar estos procesos, ¿no? Aumentan los eventos extremos, por ejemplo, la desertificación, sequías, pérdida de biodiversidad, y todo esto tiene un impacto definitivamente en la sociedad y en la economía, ¿no? Evidentemente no podemos seguir viviendo en una economía en la que se piensa que los recursos son infinitos. Estos escenarios, como pueden ver en la parte de abajo, ya están
están estudiados y en algunos casos ya se tiene incluso dimensionada cuál es la pérdida a la que se podría llegar de llegar de permanecer bajo ese rumbo, ¿no? En el escenario de los 6 grados, como pueden ver, se esperan pérdidas por más de 13.5 billones de dólares. En el de los 5 grados, estamos hablando de aproximadamente la mitad. Eh, y el escenario en el que consideran las Naciones Unidas y, de nuevo, más de 196 países, entre ellos incluido México, es que nos tenemos que mantener por debajo de los 2 grados centígrados, de ser positivo y de ser posible, pues mejor en el 1.5 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, adicionalmente a esto, lo que vemos en el mundo y en la industria en general, no nada más financiera, sino en todas las industrias, yo creo que estamos pasando por una época en la que se están dando muchos cambios. Estamos hablando desde un cambio generacional, ¿no? Vienen nuevas generaciones que son más conscientes, que son más conscientes desde el punto de vista social, desde el punto de vista también individual. Ellos se preocupan más por cómo están viviendo, cómo están trabajando, cuál es la cultura que les toca vivir, si trabajan, por ejemplo, para una empresa o si trabajan mejor como freelance. Les preocupa también lo que consumen, les preocupa también lo que compran. Y esto se está aumentando perdón, también con el grado de cambios tecnológicos que vamos teniendo, ¿no? Evidentemente nos estamos volviendo una sociedad muchísimo más tecnológica, muchísimo más digital, en donde estamos empezando y además muchísimo más comunicada. Y este tipo de cambios en las generaciones también, pues van permeando y van ocasionando que la información fluya de otra manera, ¿no? Que a veces ya no es que los medios comunes se queden obsoletos, sin embargo son complementados por redes sociales, por ejemplo, que a veces no requieren per se el involucramiento de un medio común como el radio o la televisión, ¿no? Y esto, de nuevo, sensibiliza muchísimo más rápido a todos nuestros clientes, colaboradores, inversionistas, etcétera, que son parte también de estas nuevas generaciones, ¿no? Adicionalmente, pues estamos hablando de que estos drivers pues impulsan también en las compañías, pues mejores prácticas de derechos humanos, mejores prácticas con los colaboradores, en las comunidades, en el medio ambiente donde operamos, evidentemente, pues tiene que considerarse todo esto. Amén, por supuesto, de lo que es básico, indispensable en esta y en cualquier otra industria, pues cumplir con las regulaciones, los reglamentos estipulados por supuesto, tratar de dejar una huella positiva en todos los sentidos en donde estamos operando de nuevo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ante este escenario, pues, ¿cuál es el reto de la banca sostenible? Pues es básicamente que somos un actor muy importante y consideramos que no es que seamos el más importante, somos uno de los que pueden ser palanca para la transición al desarrollo sostenible y a un mundo bajo en carbono. Por ejemplo, en países emergentes, el sector bancario 50 billones de dólares, lo que significa el potencial de financiamiento. Identificamos que particularmente para alcanzar las metas de desarrollo sostenible, las de la Agenda 2030, estamos hablando de alrededor de 3 billones de dólares anuales, lo que se requiere, ¿no? Y si hablamos de México, por ejemplo, para alcanzar las metas de las contribuciones nacionalmente determinadas que se establecieron por parte del gobierno mexicano y que se comprometieron ante las Naciones Unidas, estamos hablando nada más de aquí al 2030 de 123 mil millones de dólares. Eh, Esto evidentemente nos deja claro que hay una gran necesidad de intervención del sector privado en todos los aspectos, porque el gobierno, las asociaciones civiles, las donaciones,
las agencias de cooperación internacional, los bancos de desarrollo, no pueden solos. Si analizamos los recursos que se han venido recopilando o usando en México para combatir el cambio climático entre gobierno, entre agencias de cooperación, entre bancos de desarrollo, el último número que yo vi era más o menos de alrededor de 13,000, 15,000 millones de dólares. Pero estoy hablándoles de un periodo de 10 años, ¿no? Entre 2007 y 2017 aproximadamente, que es el último número que su servidor analizó. Entonces, estamos hablando de que en 10 años llegamos a recopilar alrededor de 15,000 millones de dólares, pero tenemos una necesidad al 2030 de impactar y de aportar más de 120,000 millones de dólares. Es decir, estamos más o menos alrededor del 10% lo que estamos siendo efectivos dedicando, ¿no? de recursos como país y con ayuda del extranjero al tema de combatir el cambio climático, la mitigación y la adaptación. Siguiente, por favor. Bien, en este sentido, nos trae justamente a por qué entra la banca y cómo es que impacta la banca en el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Lo que tienen del lado izquierdo es un gráfico que fue tomado de la Guía de Sustentabilidad para la Banca de Naciones Unidas, que fue publicada en 2011, en donde se establecen básicamente que hay tres pilares para incorporar la sostenibilidad dentro de la banca particularmente, ¿no? Estamos hablando de la parte de la gestión del riesgo, que es muy importante. Ustedes saben que como buenos banqueros, buenos financieros, uno de los principales drivers que nosotros manejamos es el manejo del riesgo, ¿no? En este sentido, perdón, sin duda existen riesgos operativos que pueden impactar en el financiamiento, como puede ser, por ejemplo, proyectos que sean impactados no sé, por construirse en algún área natural protegida, por no tener permisos de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Pueden ser también riesgos sociales relacionados a este tema, alguna comunidad a la cual no se consultó de la manera correcta y esta comunidad puede estar levantándose, haciendo público su malestar y solicitando que haya cambios en ese proceso. Esto puede impactar un proyecto que está manejándose y está sucediendo en este momento, ¿no? Por otro lado, sin duda es también un tema, todo el tema del cambio climático, por ejemplo, el cómo va a impactar el riesgo, el cambio climático no nada más en el negocio de los bancos, aquí me voy a ir un poquito más allá. Esto puede impactar también a muchísimas empresas, por ejemplo, las automotrices, ¿no? Por ejemplo, las empresas, pues no sé, de energía, ¿no? Entonces, puede haber un impacto tanto positivo como negativo en lo que hoy día conocemos como el negocio normal de cada banco, ¿no? O de cada empresa, dependiendo del rubro en el que estén nuevamente. Y particularmente los bancos, los financiadores, los inversionistas, como estamos tradicionalmente trabajando de una manera transversal con cualquier institución, independientemente del sector, cualquier organismo, incluso gobierno, pues esto puede representar justamente que si una empresa está demasiado metida en ciertas temáticas que impactan negativamente al cambio climático o que aumentan su exposición o que en el largo plazo, debido al cambio climático, van a empezar a perder valor, esto representa ya un riesgo también, ¿no? Pero por otro lado también puede representar un área de oportunidad para poder financiar justamente y poder apoyar a que se genere un mayor cambio en los sectores, ¿no? Por otro lado, también se trata del rendimiento del capital. Vienen también actividades que están enmarcadas en la operación misma de las empresas, de los bancos. El, el el poder implementar medidas de eficiencia en los bancos, reducción de papel, reducción de agua, reducción
de otras energía, por ejemplo, del consumo de energía, ser más eficientes en nuestra operación. Evidentemente tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, también tiene un impacto o puede tener un impacto, no siempre, en tener ciertos ahorros, ¿no? Para ser más eficientes en términos también financieros. En fin, entonces, a grandes rasgos son los tres pilares que nos invitan a las Naciones Unidas a considerar para involucrarnos y para incorporar el desarrollo sostenible en la banca. Y pues básicamente estos tres pilares se ven reflejados en el texto que tienen en negritas en la parte superior derecha, que dice que básicamente el financiamiento sostenible, el desarrollo sostenible es el que nos ayuda a brindar acceso a recursos financieros para facilitar inversiones de manera que se promueva la protección ambiental, la justicia social y la prosperidad económica. Entonces, esto es indispensable en las tres actividades. Para poder hablar de financiamiento sostenible tenemos que hablar de un impacto social, de un impacto ambiental y de prosperidad económica en los tres rubros. Ninguno se puede quedar fuera. Si estamos hablando de alguno por separado en particular, bueno, entonces estamos hablando del financiamiento ambiental o del financiamiento social o del financiamiento en su forma tradicional, pero en conjunto estamos hablando del financiamiento sostenible. Si nos pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bien, esto creo que ya nos dio el marco como para poder decir, contarles justamente qué es lo que estamos haciendo en la banca. La verdad es que yo estoy encantado de colaborar aquí. Tengo grandes compañeros, grandes empresas que están trabajando, cada quien desde su trinchera, desarrollando actividades y por supuesto en conjunto. Una muestra es justamente lo que ven en esta slide. Les cuento que bueno, de los principios de Ecuador se desarrollaron alrededor de los años 2000. También existen los estándares del IFC. Ambas estándares están dedicados a fomentar y proteger la existencia de los recursos naturales, conservarlos en los procesos de inversión y en los procesos de otorgamiento de créditos. Y estos, como les digo, datan de los años 2000. El Comité de Sustentabilidad empieza a trabajar y a funcionar como tal en 2007 y de ese tiempo en adelante se estuvieron haciendo muchas capacitaciones, talleres. De nuevo, estos temas son, voy a decir, relativamente nuevos. Si de nuevo hacemos mención, principios de Ecuador, años 2000, en el 2007 se crea el Comité de Sustentabilidad aproximadamente. De ahí en adelante se vino trabajando ya en hacer, primero en entender, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo, qué es el financiamiento sostenible, qué es el desarrollo sostenible para una banca, la diferencia entre responsabilidad social y la diferencia entre financiamiento sostenible. A partir, yo diría que desde el 2013 en adelante empezamos a trabajar muy activamente en el comité. No estaba yo, incluso creo que varios de los que estamos en el comité todavía no estaban, pero grandes colegas y amigos que están ahorita en algunas otras latitudes, como Marcus Mancini, desarrollaron parte de lo que ustedes están viendo, ¿no? Ellos sentaron las bases para este tipo de trabajos. Bien, en 2015, grandes hitos. Por la parte de abajo, lo que tienen son, digamos, ciertos hitos que también consideramos relevantes que se han venido dando a la par del desarrollo del Comité de Sustentabilidad en lo que tienen en la parte de arriba, ¿no? En 2015, como les decía, los Acuerdos de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ojo, aquí se desarrolla y se implementa el Task Force for Climate Financial Disclosure, que es una iniciativa liderada por el G20 más bien del F20, que es el Financial Stability Board, dentro del G20, para poder manejar y divulgar mejor los riesgos climáticos, tanto en empresas públicas como como en el sector financiero en general. Esto quiere decir inversionistas, asset managers, fondos, aseguradoras, bancos, etcétera, ¿no? Ahí también se establece, perdón, en 2016, les leo un poquito la parte de abajo y de arriba. En 2016 justamente les decía, veníamos trabajando
el protocolo de sustentabilidad. El protocolo se empezó a trabajar en 2013, 2014, nos tomó alrededor de 2 años llegar a un consenso sobre qué tendría que ser este protocolo de sustentabilidad. Finalmente se emite y se publica en 2016. Un poquito más adelante voy a platicarles del protocolo. En 2016 iniciamos también una colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana, bastante fructífera, por cierto. Y también relevante mencionar que en 2016 se crea el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas, hoy Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que también ha ayudado muchísimo a mover el tema de financiamiento sostenible dentro del sector financiero en general. 2017, bueno, perdón, aquí en 2016 particularmente les cuento que también se establecieron algunos convenios de colaboración con la FELABAN, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Bancos, también con el IFC, con la Sustainable Banking Network, y venimos colaborando desde entonces con ellos. Adicionalmente, aquí se estableció también la alianza con UNEP-FI, por ejemplo, ¿no? Bien, en 2017, de abajo para arriba, se crea la NGFS, que es la red de enverdecimiento del sistema financiero verde, perdón, la red de enverdecimiento del sistema financiero, que es una red de bancos centrales y supervisores que está apoyando y está guiando justamente la transición del sistema financiero para que éste sea más verde, básicamente, ¿no? Banco de México, por cierto, es miembro fundador de esta red. Adicionalmente, se crea la Red de Centros Financieros para la Sostenibilidad, del cual el CCFB hoy día es parte, y desarrollan proyectos y promueven también la sostenibilidad a nivel global, con sedes en diversos países, ¿no? En la ABM que hicimos durante este año, hicimos particularmente una prueba de estrés test, un estrés test por sequía, en donde analizamos, se invitó a varios bancos para analizar la cartera de agronegocios y ver cómo nos podría impactar el cambio climático, particularmente visto a través de la sequía en estas carteras, ¿no? El estudio es público, lo pueden consultar. Creo que está bastante interesante, no me da tiempo de entrar a detalle aquí en todos, pero ahí está. Por cierto, les aviso que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que nos las vayan comentando, por favor, en el chat. También en este año se estableció un primer estudio de energía solar distribuida para pequeñas y medianas empresas, en donde justamente analizamos cuál era el mercado potencial de la energía solar distribuida. También está en línea en la página web, por cierto, que al final les voy a compartir. También lo pueden consultar, ese estudio, por si tienen dudas. A lo largo de todo este periodo, quiero aclarar que siempre hemos desarrollado talleres de capacitación y eventos que nos ayuden a promover y a sensibilizar estos temas, ¿no? Los temas de financiamiento sostenible. En 2018 lanzamos públicamente ya una herramienta que venía siendo trabajada desde 2016 por varios bancos. Lanzamos lo que es la herramienta de análisis de riesgos ambientales y sociales, o también conocida como ARAS. Esta herramienta lo que hace, rápidamente les cuento, es que por medio de un código, bueno, su objetivo es facilitar el proceso de análisis de riesgos ambientales y sociales en la colocación de un crédito. Particularmente estamos hablando de créditos que son por debajo de niveles muy grandes, ¿no? Digamos, proyectos como de Project Finance, de infraestructura, de 10 millones de dólares para arriba o más. Son proyectos que tradicionalmente traen ya un análisis muy, digamos, es muy fácil por la información que se provee. Llegar a hacer un análisis de estos proyectos, pero cuando estamos hablando de créditos de menores montos, la información que el cliente provee no es tanta. Entonces se nos dificulta hacer a veces los análisis, o se nos complica un poco a veces hacer estos análisis. Entonces la herramienta justamente lo que buscaba era facilitar ese proceso para esos proyectos, y lo que hace es consultar de información pública disponible, consultar qué está sucediendo alrededor de un código postal a través de las áreas naturales protegidas, las especies en peligro de extinción, manglares que son protegidos por el gobierno,
También considera sitios culturales y también considera lengua indígena como un proxy de presencia indígena por posibles afectaciones sociales que se pudieran desarrollar debido al proyecto, ¿no? De nuevo, esto también está en la página web. En 2019 ya Banco de México hace públicos un par de reportes, los reportes de estabilidad financiera del país. Si ustedes revisan los dos reportes que emitió Banco de México en 2016, ya se habla del cambio climático, por ejemplo. También en 2019 se presentaron los principios de banca responsable, de los cuales varios bancos que somos signatarios del protocolo de sustentabilidad y que somos miembros del ABM, somos miembros también, y otros más que están en proceso de unirse, por cierto. En 2019 también desde la ABM y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es otra de las alianzas también bastante buenas y prometedoras que tenemos, desarrollamos dos proyectos muy emblemáticos. Me parece uno que es un laboratorio de innovación financiera, en donde estamos trabajando justamente no nada más con la banca, sino con el gobierno, con los sectores involucrados en las diversas temáticas, para ver cómo se puede desarrollar o fomentar más el financiamiento, qué barreras encontramos, qué oportunidades y cómo destrabarlas, ¿no? También hay estudios, hay briefs que son públicos y que también los podrán consultar en la página web. Por otro lado, también desarrollamos una herramienta de autoevaluación para ver qué tan preparados estamos para el manejo del cambio climático en la banca. Esta herramienta se desarrolló y se piloteó en 2019 y ahorita está disponible también para todos los bancos, ¿no? Para desarrollarla. Y es bastante útil, por cierto, porque el tema cambio climático no es un tema sencillo, la verdad es que se requiere mucha información, es un tema completamente nuevo para el manejo que se tiene que hacer pues tanto en un banco como en un inversionista. La realidad es que son perspectivas y son trabajos que no se venían desarrollando de manera rutinaria, entonces se tiene que aprender, se tiene que formar capacidad, no nada más técnica, sino de análisis humana, de experiencia, etcétera, ¿no? Bien, y finalmente en el 2020, bueno, ustedes ya deben de saber que en el Consejo de Estabilidad Financiera del país ya se aprobó el contar con un comité de sustentabilidad que supervise justamente el desarrollo y el avance del financiamiento sostenible en México, ¿no? Así como los riesgos del cambio climático. Y en este año lo que estamos desarrollando es, y que particularmente de dos proyectos de los que están aquí, voy a entrar un poquito más a detalle, se está desarrollando el primer reporte de protocolo de sustentabilidad, la taxonomía verde y la estrategia de financiamiento verde para la banca, ¿no? Siguiente, por favor. Trataré de irme un poquito más rápido. Si quieren, ahora les cuento del protocolo de la banca, de sustentabilidad en la banca. El protocolo, como les decía, se empezó a desarrollar en 2013, 2014, se logra finalmente publicar en 2016, ya siendo el primer acuerdo voluntario entre instituciones financieras donde se consensan 5 pilares eh, para impactar al desarrollo sostenible, ¿no? El primero es la gobernanza, el segundo es el manejo de riesgo ambiental social, el tercero es el financiamiento sostenible, el financiamiento verde o inversión sostenible. El cuarto es la creación de métricas y mediciones, la generación de KPIs, de Key Indicators, ¿no? Indicadores clave que nos permitan conocer cuál es el avance, cuál es el estado y cuál es el avance. Y el quinto pilar es la comunicación, ¿no? Que tenemos que ser más vocales, tenemos que promover el reporte, la divulgación y que se conozcan más tanto el tema tanto dentro como fuera de la banca, ¿no? Al momento tenemos 18 signatarios desde la banca comercial que representan prácticamente el 80% de los activos totales que existen en la banca y tenemos 7 instituciones de fomento que representan 96% de los activos totales, ¿no? Prácticamente, si analizamos los números, pues estamos cubriendo más entre el alrededor del 90% de los activos de todos los bancos, tanto de desarrollo como comerciales, ¿no? La siguiente, por favor.
Los bancos signatarios los pueden ver en esta slide, no voy a entrar en detalle, pero seguramente creo que estarían muy interesados de saber si su banco está por ahí, yo creo que sí. Y si no, pues a los que no estén por ahí, pues invito a que se sumen a este protocolo, ¿no? Siguiente, por favor. Y aprovecho para comentarles un poquito cómo vamos alrededor del tema del primer pilar, que las políticas internas. En el reporte de avance que les decía que desarrollamos entre el año pasado y encontramos que un 74% de los bancos ya cuentan con un área que atiende la sostenibilidad. Un 58% también de los bancos cuentan con una política de sustentabilidad y un 32% todavía en menor medida cuentan ya con un comité de sustentabilidad. Estos números son importantes porque demuestran qué tan involucrados están los bancos y cómo vamos avanzando en la parte de gobierno corporativo interno, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, bueno, el siguiente tema es el de riesgos ambientales y sociales, como les mencionaba. Los avances nos muestran que el 53% de los bancos hoy día ya cuentan con un sistema, un SARAS, lo que se conoce como un SARAS, un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. El 54% de estos también, de los bancos, también generan capacitaciones sobre riesgos sociales y ambientales y también el 47%, o sea, prácticamente estamos a la mitad, ya tienen un área especializada que analiza riesgos sociales y ambientales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, particularmente sobre este tema, les decía, en el tema de riesgos ambientales y sociales, es muy importante para, no nada más para nosotros como banco, sino para todo el sector financiero, estar adheridos y participar de los principios de Ecuador, seguir las buenas prácticas que se manejan ahí, también en los estándares de la AFC, me gustaría añadir. También es muy importante que esto sería como, si lo quieren ver, estos 3 puntos como el foco de las acciones que estamos desarrollando ya actualmente. Se tienen que dar más capacitaciones, se tienen que hacer talleres para implementar las recomendaciones que emitió el TCFD en 2017, que por cierto aprovecho para comentarles que el día de mañana se presentan las recomendaciones en español del TCFD, estarán públicas ya en la página también del TCFD y vale la pena echarles un ojito porque tradicionalmente luego el tema del idioma suele ser aunque no lo crean, en todos lados se cuecen habas, como decía mi mamá. Eh, y pues a veces el idioma puede jugar en contra, ¿no? Si no tenemos este tipo de iniciativas globales tan innovadoras en el idioma materno, a veces nos cuesta. Entonces, tener las recomendaciones del DCFD creo que es un gran avance y va a ayudar no nada más a México, sino a toda América Latina a poder capitalizar mejor estas recomendaciones. También por supuesto, trabajar más en el desarrollo de herramientas que permitan facilitar el proceso de los análisis de riesgos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en la parte de inversión en proyectos sostenibles, perdón, lo que estamos desarrollando, pues estamos trabajando tanto en normas como en instrumentos para generar un impacto ambiental positivo y impacto social ambiental, perdón, positivo. Lo que encontramos nos mostraron para 2019 perdón, que el 89% de los bancos sí financia proyectos, aunque tal vez muchos no lo creían, pero sí financian proyectos ambientales y sociales positivos, ¿no? Principalmente, como lo menciona ahí, están enfocados en personas físicas con actividad empresarial, eh, pueden ser para sustitución de equipos tecnológicos, empresas, construcción de grandes proyectos de energía y proyectos de eficiencia energética. También, bueno, esto se confirma con el otro número que tienen al lado derecho, es que el 81% de los proyectos están enfocados en energías renovables. Eso es un gran mercado, sin duda. Siguiente, por favor. Bien, este es un proyecto que me parece muy importante. Este es un proyecto bandera, sin duda es el primer proyecto en su tipo que se hace en México. Desde 2018 iniciamos nosotros los procesos junto con la Agencia de Cooperación Alemana para poder entender qué era verde y qué no era verde dentro del financiamiento, ¿no?
¿Esto por qué? Porque como ustedes ya vieron, lo revisamos ahorita, todo el mundo está hablando del financiamiento sostenible, todo el mundo está hablando del financiamiento verde, eh, pero hasta ahorita, pues tal vez nadie les había mostrado qué es el financiamiento verde o cuál es el financiamiento sostenible, ¿no? O sea, en concreto, cuando yo lo quiero aplicar al portafolio de créditos del banco o cuando yo quiero pensar en sacar un crédito verde, ¿qué es ese crédito verde? Eh, ¿Cómo se define? ¿Qué criterios tengo que ocupar? ¿De dónde lo tomo? Y a nivel global ha habido muchos desarrollos. Lo que sucede es que no hay hasta el momento no había una claridad o no hay una regulación, digamos, o un estándar que establezca claramente qué es verde, qué no es verde. Hay algunos estándares que son voluntarios, a los cuales uno se puede adherir, pero que estos pueden variar de acuerdo a la geografía en donde uno se ubica, ¿no? Tal vez, y esto hablando de lo verde y hablando de lo social. Social, por cierto, aquí quiero aclarar, ¿por qué trabajar lo verde? ¿Por qué no trabajar lo social? No es que prefiramos uno a otro. Lo que sucede es que los avances y la forma de medir el tema verde o el tema ambiental en el mundo tiene un mayor progreso. La parte social todavía tiene grandes diferencias en su conceptualización a nivel global y a nivel local, ¿no? Aquí a nivel social o sea, claramente lo que piensa la gente que vive en el norte versus lo que piensa la gente que vive en el sur del país tiene una diferencia, incluso hasta en la misma ciudad puede ser. Entonces, hay una gran discusión todavía alrededor de qué podría ser lo social, definir qué es lo social, no así en la parte verde. La energía renovable en México es exactamente la misma energía renovable en Alemania o en Chile, ¿no? Entonces, es más claro trabajar, es más fácil trabajar en este momento con la parte ambiental que con la parte social. No quiere decir que se va a dejar la parte social sin duda se está trabajando y está en nuestros planes, pero no podíamos esperarnos a que todo el mundo, a que todo fuera perfecto, ¿no? Entonces teníamos que empezar por algo, decidimos empezar por la parte verde. Como les decía, fue un proyecto en donde se hace una clasificación objetiva de qué es verde y qué no es verde, eh, ayudándonos a establecer un lenguaje común en el financiamiento, a establecer un piso parejo también, a que hoy día pues cualquiera podría decir yo tengo un producto verde y alguien más del otro lado puede decir yo tengo otro producto verde y ambos productos verdes ni siquiera, no necesariamente son iguales. Esta taxonomía justamente nos ayuda a definir qué es verde para todos, a establecer ese lenguaje común, a facilitar también la identificación de oportunidades de negocio, a evitar el greenwashing, que seguramente muchos de ustedes conocen, y que además sigue la tendencia global de homogenizar estas definiciones, ¿no? Para hacer este estudio, por cierto, usamos como referencia la taxonomía china y la taxonomía europea, que ayer, por cierto, fue aprobada ya y que yo creo que esta taxonomía pues es la que va a regir prácticamente, obviamente en Europa va a regir, pero seguramente va a influenciar muchísimo al resto del mundo, porque no podemos, hablando en términos de financiamiento, es importante que el lenguaje de nuevo sea común y que lo que sea verde en China y lo que sea verde en Europa sea verde en México, porque si no, entonces los flujos de financiamiento, de inversión, de desarrollo sostenible o de cooperación o de inversión tal cual con fines de negocio, no van a fluir de la misma manera. Entonces sí es importante generar esa homologación. Entonces se consideran estos dos, perdón, la siguiente, se consideran estos dos ejemplos, ¿no? Eh, bien, entonces, en lo que hicimos en este proyecto fue analizar las mejores prácticas. Les decía, particularmente la Unión Europea es la que creo que más vale la pena citar en este contexto, pero hubo varias. Por supuesto, varios bancos también tienen taxonomías propias que fueron consultadas y revisadas. Por supuesto, se revisó lo que está haciendo el gobierno mexicano, lo que están haciendo gobiernos en el exterior también. Se desarrolló la metodología con un marco metodológico riguroso que tiene principios generales y aplicables en México y en el mundo, que atacan la mitigación y la adaptación al cambio climático, pero que dejan la puerta abierta también para otros aspectos ambientales.
y particularmente se enfocó también, como, así como la europea, se privilegió el no causar un daño significativo o adicional a lo que ya al daño que, digamos, ya está sucediendo, ¿no? Los sectores que se priorizaron y que se identificaron como verdes fueron el de energía, agricultura, bueno, perdón, voy a corregir. Los sectores en los que se trabajó ahorita para este piloto, porque esto fue crear, a grandes rasgos lo que hicimos fue crear una metodología y posteriormente aplicarla en un piloto pequeño, que es lo que son los números que ustedes están viendo ahí abajo, ¿no? En este piloto pequeño lo que hicimos fue analizar varios sectores económicos. Los sectores analizados fueron energía, agricultura, el sector inmobiliario, transporte, agua y gestión de residuos. Y bueno, particularmente si ya lo vemos en términos de proyectos, estamos hablando de energía eólica, energía solar, agricultura, agricultura sostenible, edificios verdes o sustentables, transporte público, infraestructura de agua, etcétera, ¿no? Los instrumentos que identificamos en este pequeño piloto fueron los créditos en general, Project Finance, préstamos sindicados, bonos, por supuesto, algunos bonos por ahí también en los que se participaron. Y bien, el resultado de la participación de 5 bancos comerciales y 3 de desarrollo fue que se llegó a contabilizar alrededor de una inversión o un financiamiento por hasta 53.5 miles de millones de pesos en proyectos verdes. Siguiente, por favor. Bien, en el uso de recursos de forma eficiente estamos hablando mucho de la operación y de las métricas y del seguimiento. Aquí el avance que tuvimos fue que el 63% de los bancos ya implementan medidas de eficiencia energética en edificios, el 43% ya usa energía renovable en sus operaciones, que esto es un dato importante, que yo no sé si muchos de ustedes sabían que los bancos son de los principales impulsores y consumidores también de energía renovable. Y que el 47% de los bancos ya cuentan con metas de reducción de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bien, en el tema de difusión de políticas y prácticas de sustentabilidad, bueno, el 89% de los bancos generan reportes propios de sustentabilidad, ya sean específicos, sean individuales o sean integrados, pero sí se generan reportes, entonces también esto es importante, creo que sí, los invitamos a que ustedes revisen estos reportes y que sepan qué está haciendo particularmente su banco sobre cada uno de los temas. Esto ayuda a todos porque ustedes se empoderan y nosotros los escuchamos de mejor manera, también como nuestros actores relevantes y clientes, ¿no? Cuenta con y el 68%, perdón, cuenta también con una estrategia de comunicación importante que tiene que ser también interna, ¿eh? Ojo que no nada más hacia afuera hace falta comunicar, hacia adentro también necesitamos trabajar mucho en la sensibilización interna pues de todo el mundo, de colaboradores, de proveedores, etcétera, para poder trabajar y poder desarrollar mejor todos los aspectos de la sostenibilidad en los bancos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, pues esto es un poquito lo que hemos estado haciendo. Aquí lo que les presento es la visión de por dónde estamos trabajando, en dónde nos estamos enfocando ya en 2020. Estamos enfocándonos en concentrar y en capitalizar, diría, las alianzas que estamos estableciendo con la Agenda 2030, con los acuerdos de París, con las NDCs, principios de banca responsable, el TCFD, por ejemplo, son pilares esenciales para el trabajo que estamos haciendo en la banca. Queremos promover, por supuesto, que haya una taxonomía unificada, homologada de todo el sector financiero. Insisto, el proyecto que hicimos fue un proyecto que inicialmente estuvo motivado por fomentar y apoyar el financiamiento sostenible en la banca, pero que no deja de fuera la perspectiva país y consideramos que este trabajo sin duda sienta las bases para una taxonomía muchísimo más amplia que pueda ser aplicable a cualquier actor del sector financiero, ¿no? Los proyectos que les decía que estamos ya particularmente trabajando este año es oficializar el compromiso de la asociación y de muchos bancos con los principios de banca responsable, el finalizar la taxonomía verde, que bueno, estamos en ese proceso ya,
el establecer una estrategia de financiamiento ambiental o verde para la banca y crear mayores capacidades para el análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales. Siguiente, por favor. Bueno, y todo esto sin duda no es nada y no habría sido nada si no reconociéramos y si no agradeciéramos a las alianzas con los que estamos trabajando, ¿no? UNPFI, PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, el TCFD, el Consejo Consultivo, el Laboratorio de Innovación Financiera, Iniciativa Climática de México, han sido grandes amigos, grandes aliados y grandes colaboradores, de nuevo, con los que si no estuvieran presentes no podríamos decir que hemos logrado lo que hemos logrado. Entonces, muchísimas gracias para ustedes y gracias por continuar apoyándonos durante todo este tiempo. Siguiente, por favor. Y bien, finalizaría ya con dos temas. Uno es que todo esto que les comentamos es parte de, no es lo único, pero es parte de lo que ha llevado a México justamente a estar escalando en los niveles de progreso sobre financiamiento sostenible en el mundo, ¿no? En México, la Sustainable Banking Network hace un análisis anual de cómo van avanzando los países en la construcción del financiamiento sostenible y alegremente les puedo comentar que México ya se encuentra en la fase de implementación avanzada del financiamiento sostenible debido a los progresos y a los desarrollos que se desarrollan tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, y aquí particularmente me refiero a la parte de los inversionistas. Los mercados de valores están trabajando mucho, y por supuesto la parte de la banca, ¿no? Que estamos también siendo bastante activos, trabajando de la mano, por cierto. Yo creo que este es uno de los, digo, pocos sectores que a mí me ha logrado, me ha llegado, me ha tomado, me ha tocado ver, perdónenme, que se trabaja de una manera colaborativa, y muy positiva, ¿no? En el sentido del desarrollo sostenible. Entonces, fabuloso, y muchas gracias a todos los actores, nuevamente a Banco de México, a la CNBV, Hacienda, los actores que ya mencioné, los aliados, la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, etcétera, todos ellos, muchas gracias, porque sin duda, si no pudiéramos avanzar en esto, no llegaríamos. Siguiente, por favor. Finalmente, les quiero invitar a que accedan al micrositio web de Banca Sostenible, en donde van a poder encontrar mucha de esta información, de lo que ya presentamos, de los avances que tenemos, pero también van a poder encontrar notas relevantes, van a poder encontrar reportes que hemos desarrollado y cosas que vamos a desarrollar posteriormente. También está el informe de responsabilidad social de la banca, que fue presentado la semana pasada y que, por cierto, felicita a los colegas del comité. Bien, pues sin más, ¿les parece si nos detenemos y pasamos a las preguntas y respuestas? Bien, aquí nos llegó una pregunta de un, bueno, no sé quién la hizo, pero nos preguntan si al pasar un crédito por el SARAS, asumiría que es el SARAS, el Sistema Ambiental de Riesgos Ambientales y Sociales, se impacta al crédito con una mejor tasa o un mejor plazo. La realidad es que esto depende de cada banco. Esto no es algo que se pueda definir de una manera generalizada. Depende muchísimo del perfil financiero también de la institución con la que se está trabajando, a quien se le va a otorgar el crédito, eh, porque no necesariamente, como dicen por ahí, lo que se vea verde necesariamente va a ser café y viceversa, ¿no? Entonces, es necesario llevar un análisis también para que el banco pueda definir si da una mejor tasa, un mejor crédito o un mejor plazo. Pues tiene que desarrollar modelos que le permitan demostrar
que hay un mejor comportamiento entre digamos, una empresa que está haciendo un proyecto verde y una empresa que está haciendo un proyecto tradicional, ¿no? Esto yo te diría que ahorita actualmente todavía no hay suficiente información en la generalidad. Probablemente algunos bancos ya lo están haciendo. Yo sé que sí hay bancos que ya lo están haciendo, aunque no necesariamente relacionado con el SARAS, ¿eh? Hay bancos que han tomado por cuestión de mercado, de apetito de riesgo u otras, hay bancos que han tomado la decisión de dar una mejor tasa a sus clientes para comprar un panel solar, por ejemplo, o para comprar un auto que tenga menores emisiones. Entonces, yo los invito a confirmar eso con sus bancos, ¿no? O con otros bancos. Si su banco no lo tiene, pues búscalo con otro. Bien, nos preguntan si la asociación concentra todos los reportes. No, no, esa es una buena idea, pregunta, sugerencia. La verdad es que no estamos nosotros como asociación concentrando todos los reportes de los bancos. No obstante, estamos haciendo un reporte gremial que es parte de lo que se presentó la semana pasada desde la Seguridad Social. Y también lo que ustedes están viendo, los resultados que están viendo ahorita, sí se está haciendo como un reporte gremial, pero no necesariamente estamos concentrando todos los reportes de los bancos, aunque nos queda como tarea, creo que es buena idea. A ver, por acá me pasan otras preguntas. Perdón, estoy leyéndolas, si me dan un segundito. A ver, voy a pasar por esta. Si nos preguntan si el reporte del avance del protocolo está disponible actualmente, no, todavía no está disponible. Estamos trabajando en la versión pública, en la que se va a subir al sitio web. Les pediría, por favor, estar atentos para que cuando puedan, bueno, cuando lo publiquemos, puedan acceder a ellos, ¿no? Luego nos preguntan qué tipo de empresas pueden participar en el índice ESG, qué costo tiene. Ustedes hacen capacitaciones para formar consultores. Bueno, a ver, particularmente nosotros ahorita no estamos haciendo un índice ESG, aunque sin duda la parte de ambiental, social y gobierno está muy relacionada con todo lo que les presenté, pero no estamos haciendo per se ahorita un índice, ¿no? Eh, eh, por tanto, pues no te puedo responder si tiene un costo, pero sobre el tema de capacitaciones para formar consultores, nosotros no lo hacemos, pero te invito nosotros trabajamos particularmente con la banca, a la banca sí la estamos capacitando. Eh, en el caso de los consultores, creo que te invito a revisar la cartera de cursos que tiene el, el Instituto de Financiamiento Sostenible que acaba de lanzar México CO2 y la Bolsa Mexicana de Valores. Creo que ellos ya tienen una buena experiencia desarrollando cursos de mercados de carbono, de ESG, de cambio de riesgos climáticos, etcétera. Entonces puede ser una opción para ti. Aunque digo, fuera de ahí, la verdad es que en México todavía no hay gran oferta y la mayoría de la oferta que hay para capacitarse en este tema es internacional. Mm, bien. Nos preguntan qué riesgos representa el cambio climático para el sector financiero. Bueno, hasta ahorita lo que el TCFD, esta pregunta va directamente relacionada al TCFD. El TCFD, justamente yo los invito a echarle un ojito. Tienen una página web, lo pueden buscar en Google. Y el TCFD hace dos distinciones. Distingue los riesgos y oportunidades entre lo físico y lo de transición. La parte física es cómo, derivado de los eventos extremos del cambio climático, llámese sequías, desertificación, eventos extremos de temperatura, inundaciones, lluvias torrenciales, etcétera, huracanes, o incendios, por ejemplo, cómo le van a afectar la operación, por un lado la operación, ¿no? Al banco, la continuidad de la operación, que eso afecta evidentemente, tiene un impacto y un riesgo muy severo porque puede impactar evidentemente el servicio que se le da a los clientes, la disponibilidad de los recursos y otras más, ¿no? Por otro lado, pues también puede impactar en donde estamos colocando los créditos, ¿no? Este, eh,
Luego, por ejemplo, inventaré ahorita y diré, si se coloca cierto proyecto en una zona que es inundable, evidentemente financiar un proyecto de ese estilo va a conllevar un alto riesgo climático que alguien tendrá que asumir, ¿no? Entonces, tiene un impacto, el tema físico no es menor. Luego, por otro lado, estamos hablando de la parte de transición que les mencionaba. La transición se refiere a los riesgos de mercado, que es, por ejemplo, el cambio en los gustos o en las formas de comportarse de los mercados. Aquí se incorporan, por ejemplo, los cambios generacionales. El cambio tecnológico también es un tema que impacta el riesgo que nos impacta a los bancos. Por ejemplo, les diría carteras o empresas, hablemos de empresas, ¿no? Empresas, por ejemplo, automotriz. Si las empresas automotrices están haciendo lo suficiente para moverse hacia las nuevas tendencias tecnológicas que están en su ramo, ¿no? ¿Qué están haciendo por moverse hacia la parte de, de autos eléctricos, autos híbridos, hidrógeno ya ¿no? Infraestructura para este tipo, la cadena de valor, no nada más la grande armadora, la cadena de valor, cómo se está protegiendo para ese cambio tecnológico. Entonces, o sea, están más o menos por ahí. Están también cambios regulatorios, evidentemente, que derivados del cambio climático hay hay un mayor interés de los reguladores por hacer una mejor supervisión y un mejor análisis de cómo puede impactar este tema al sistema financiero y por ende la certeza de que los recursos que se manejan en la banca pues puedan estar disponibles y que puedan afrontar un riesgo como como los que ya nos han pasado, ¿no? Incluso se ha llegado, digo, no, esto no está confirmado, pero o sea, se puede llegar a hablar de que pandemias como la que estamos viviendo actualmente se pueden llegar a desatar por cambio climático, ¿no? Cuando el cambio climático por temperatura afecta a especies, estas especies empiezan a migrar y entonces enfermedades se empiezan a ver donde antes no las había. No quiero decir que eso es lo que sucede ahorita, no lo creo, pero sí se puede llegar a dar. Hay artículos científicos disponibles alrededor de esto. En fin, más o menos por ahí están los temas de cambio climático en la banca. Eh, bueno, antes del impacto económico por la pandemia, ¿no? Resulta un mayor reto. A ver, perdón, déjenme tratar de entenderla bien. Pues sí, sí, sí consideramos que derivado de la pandemia, se está impactando un poco el tema de las metas y de los proyectos de sustentabilidad. Digo, es evidente, ¿no? Hay muchas empresas que ahorita están luchando por sobrevivir y por mantenerse en el mercado, más allá de empezar a pensar en poder hacer un bien al cambio climático. Aunque la realidad es que creemos que se pueden hacer las dos cosas a la vez, hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando el tema y así lo seguiremos haciendo desde este lado. Entonces, estamos positivos en que incluso esto puede ser una mejor opción para hacer una recuperación efectiva, más rápida y más pronta de la pandemia en la que vivimos, ¿no? De hecho, países enteros están tomando este camino. El mismo Chile, si mal no recuerdo, ya está analizando también lanzar una estrategia de recuperación económica verde. Alemania lo hizo, Francia lo hizo, Canadá lo está haciendo. Entonces, yo no lo descartaría, la verdad, creo que es algo que vale la pena que todos consideremos, ¿no? ¿Cómo se discute el rol de la banca dentro del comité para impulsar el emprendimiento verde y que el financiamiento no sea una traba? Bien, pues aquí yo creo que el tema del emprendimiento creo que es un tema súper valioso, es un tema al que yo les diría que muchos de los bancos, si no es que todos le entran, aunque todos le entran de manera diferente, ¿no? Hay bancos que por su apetito de riesgo y por su forma de operar, les funciona muy bien trabajar con emprendedores en ese nivel. Hay bancos a los que no les funciona tan bien y que más bien enfocan su energía por la parte de apoyar a través de donativos a
a fondos de emprendimiento como New Ventures u otros, o Make Sense, etcétera. Entonces, creo que hay de todo. Entonces, esto creo que más fácilmente lo puedes encontrar un poco en el informe de responsabilidad social que se presentó la semana pasada. El tema de las mejores tasas, me remito de nuevo, es un tema que requiere un análisis más profundo, y que en el nivel de un emprendimiento verde es difícil por el alto riesgo que se maneja. No imposible, pero de nuevo, pues depende del apetito de riesgo del banco del que estés hablando, ¿no? Em, Luego, ¿qué riesgo representa el COVID en el sector financiero, particularmente sostenible? Pues creo que ya lo hablamos un poquito, ¿no? Ahorita un impacto, una pandemia como la que tenemos actualmente, evidentemente, pues no te está dando tregua, ¿no? Como empresa, incluso para nosotros como bancos y para todo el mundo, para el mismo gobierno, pues tienes que estar atacando el tema inmediatamente, no te puedes descuidar ni un segundo. Son temas urgentes, importantes e urgentes que hay que estar atacando porque, de nuevo, pues todos creo que lo que queremos es que la economía siga fluyendo, que nuestra empresa, nuestra tortillería o nuestra eh, papelería, nuestro restaurante, nuestro hotel, pues que siga funcionando, que siga generando empleos, que siga apoyando a la economía. Y evidentemente es completamente entendible que se tiene que trabajar en eso, ¿no? Yo creo que estas soluciones sostenibles, sin duda van a tener un impacto ahorita en el corto plazo, pero que se pueden reactivar fácilmente si se habla de nuevo de una recuperación económica verde o sostenible, ¿no? En donde no se deje a nadie atrás, se impacte positivamente en la parte social, en la parte ambiental, se mejoren las perspectivas, y se promuevan. O sea, hacer una recuperación tradicional es algo que ya sabemos que se ha hecho, que no necesariamente ha tenido los resultados que esperamos, pero que tal vez vale la pena ahorita intentar algo nuevo. No lo sé. Y esto es opinión un poco personal, sí quisiera dejarlo muy en claro, ¿no? Eh, Bien, ¿y cuáles son las principales metas del sector, para el sector en el desarrollo sostenible? Bueno, ya se las compartimos un poco. Lo que está en el protocolo de sustentabilidad es justamente cuáles son las metas. Es poder establecer un benchmark de financiamiento sostenible, de desarrollo sostenible en la banca, niveles mínimos básicos que todos tendríamos que cumplir en cierto momento. Creo que alegremente les puedo decir que creo que la banca está en ese proceso, estamos trabajando muy fuerte, todos los bancos estamos trabajando muy fuerte para asimilar estos retos, incorporarlos en nuestra estrategia, no nada más en la operación, sino también en la estrategia de negocio, que ese es el siguiente paso, ¿no? Los principios de banca responsable sin duda generan una, una nueva opción de atacar este tema, nos complementan al protocolo de sostenibilidad, eh, y bien, pues vamos por ahí, ¿no? Sin duda yo esperaría que en unos años ya empecemos a ver algunas otras metas ya más concretas, conforme se vaya asimilando mejor este tema y vayan permeando mejor los números, por ejemplo, también de cuánto financiamiento verde estamos haciendo, cuánto le podemos pegar, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando. Y creo que ya no hay más preguntas, a menos que me digan lo contrario desde la ABM. Perfecto, pues si ya no tenemos más preguntas y veo que ya también se nos acabó la hora, pues les agradecemos muchísimo su tiempo. La verdad es que disfruté mucho compartirles estas actividades, no nada más a mi nombre, sino a nombre de todos los bancos miembros del Comité de Sustentabilidad y de la asociación. Que sepan que estamos trabajando para hacer mejores bancos y para apoyar mejor esta transición hacia una economía baja en carbono y una economía más sostenible, así como un país más sostenible, ¿no?
Muchas gracias por su tiempo y que tengan un bonito día.